Una vez empecé muy en serio, preparé un plan, puse alarmas, escribí objetivos. El primer día hice todo correctamente, el segundo día todavía lo estaba intentando, pero al tercer día empecé a negociar conmigo mismo. Me senté allí, mirando el reloj, con el teléfono en la mano, pensando, hoy estoy demasiado ocupado, puedo compensarlo mañana. El monigote en mi cabeza asintió, se subió la manta y empujó la tarea importante hacia el familiar mañana. La parte más incómoda no fue rendirme, fue la sensación de que sabía que iba a rendirme, pero fingí no verlo. Odiaba ese momento de prometerme algo el domingo por la noche, solo para traicionarme en silencio unos días después. Lo has intentado muchas veces, solo para detenerte exactamente en el mismo punto cada vez, y en el fondo, ¿te estás haciendo una pregunta dolorosa? ¿Tal vez realmente no tengo disciplina como otras personas? Y lo importante es esto. No es tu culpa, no eres débil, no te falta fuerza de voluntad, no eres menos disciplinado que nadie. El verdadero problema está aquí. Estás intentando usar la fuerza de voluntad para luchar contra la forma en que el cerebro está diseñado. Tu cerebro siempre intenta ahorrar energía, siempre deja espacio para la negociación, siempre mantiene una vía de escape cuando las cosas se vuelven incómodas. Pero existe un sistema que ha existido durante cientos de años en el que esta negociación nunca ocurre. En el zen japonés se llama Guji, práctica continua sin interrupciones. ¿Por qué los monjes zen pueden despertarse a la misma hora todos los días, practicar durante toda una vida y no perder nunca una sesión? No porque sean más fuertes que tú, sino porque eliminaron por completo la opción de hacerlo o no hacerlo del cerebro, y la ciencia moderna está empezando a confirmarlo. Solía pensar que mientras estuviera lo suficientemente decidido, todo sería diferente, que si realmente lo deseaba, lo haría. Pero luego me di cuenta de una verdad incómoda. El cerebro no funciona según el deseo, funciona según la identidad. No pregunta qué quieres hacer, pregunta quién eres. En los monasterios zen japoneses, cuando alguien entra en el camino de la práctica, no dice intentaré meditar todos los días. Se presenta ante la comunidad y se declara practicante de zen. Ese momento no es una promesa, es un cambio de identidad. Desde ese segundo, la práctica deja de ser una elección. Es un hecho como respirar o levantarse cuando suena la campana. La ciencia moderna empieza a verlo con claridad. Estudios de comportamiento en la Universidad de Harvard muestran que cuando un compromiso se hace público, el cerebro primitivo interpreta el fracaso como una amenaza social. Durante cientos de miles de años de evolución, perder estatus dentro del grupo significaba ser excluido. Tu cerebro todavía conserva ese mecanismo de supervivencia. Por eso, abandonar en silencio es fácil, pero abandonar cuando todos están mirando se vuelve más doloroso que continuar, ¿no? Por eso las promesas silenciosas mueren tan rápido. Cuando nadie lo sabe, el cerebro siempre mantiene una puerta de salida abierta, ¿no? Pero cuando lo escribes, lo firmas, se lo dices a otras personas, ya no solo estás persiguiendo un hábito, estás protegiendo tu autoimagen. Y en ese punto la motivación ya no proviene de la emoción, sino de la identidad. No necesitas volverte más fuerte, necesitas ser coherente con la persona que has declarado ser. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento se ve obligado a seguirla. Después de hacer un compromiso público, me di cuenta de que otra batalla seguía ocurriendo silenciosamente todos los días. No la pregunta de hacerlo o no hacerlo, no, sino una pregunta aparentemente inofensiva. ¿Cuándo? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Antes o después de comer? ¿Hoy o mañana? Cada vez mi cerebro tenía que gastar energía tomando una decisión y bastaba un poco de cansancio para que esa decisión se inclinara hacia la procrastinación. Los monjes zen japoneses entienden esto muy bien, por eso no buscan el momento ideal. Eligen una hora fija y la bloquean. Sin negociación, sin ajustes, cuando suena la campana se levantan. Sin emoción, sin motivación. Cuando hice lo mismo, todo empezó a cambiar. No porque me gustara despertarme más temprano, sino porque eliminé el tiempo de la lista de variables. Mi cerebro ya no tenía espacio para discutir, ninguna razón para negociar. El cuerpo fue aprendiendo poco a poco un nuevo ritmo, como un reflejo. El orden no se establece para optimizar el rendimiento, sino para terminar con la vacilación. Y cuando el cuándo deja de ser una pregunta, la acción ocurre casi de forma automática. Ya no necesitaba obligarme. Simplemente actuaba cuando era el momento. Incluso después de fijar la hora, me di cuenta de que mi cerebro aún no se había rendido. Solo había cambiado de estrategia. En lugar de preguntar cuándo, empezó a susurrar una pregunta más sutil. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y yo, ingenuamente, pensé que la flexibilidad era algo bueno. Que cambiar un poco las cosas haría que fuera menos aburrido, que seguir mis sensaciones haría que todo se sintiera más natural. Pero la realidad fue la opuesta, ¿no? Cada vez que cambiaba el contenido de la práctica, le daba a mi cerebro un nuevo poder, el poder de elegir. Y donde hay elección, hay negociación. Meditar esta mañana o leer. O quizá hacer unos estiramientos para despertarme, 10 minutos o 20, un libro conocido o uno nuevo.
Estas pequeñas preguntas parecen inofensivas, pero son exactamente las grietas por donde los viejos hábitos regresan silenciosamente. Empecé a aceptar una verdad dura: la variedad no mata la motivación, mata la constancia. El cerebro no se cansa de hacer trabajo, se cansa de decidir. Cada pequeña elección consume energía, y cuando la energía baja, el instinto me empuja de nuevo al camino más familiar: saltar, acortar o hacerlo mañana. En la práctica Zen existe un principio que incomoda a muchas personas modernas: hacer una sola cosa, de una sola manera, todos los días, durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, sin creatividad, sin personalización, sin seguir tus sentimientos, repetir hasta que la mente ya no tenga razones para resistirse. Ese es el momento en que el ego, que quiere controlarlo todo, empieza a disolverse. Intenté aplicar esto, lo bloqueé todo. La misma secuencia de acciones, el mismo orden, la misma duración, sin cambios, sin importar el estado de ánimo, ya me sintiera emocionado o aburrido, con energía o agotado, inspirado o vacío. No existía una versión especial para hoy, solo un único camino. Los primeros días fueron realmente incómodos, no porque las acciones fueran difíciles, sino porque a mi mente le quitaron su patio de juegos. Protestaba constantemente, me decía que me estaba volviendo robótico, que la vida necesitaba flexibilidad, que pronto me aburriría y abandonaría si seguía repitiendo las cosas así. Pero empecé a entender algo: esa no era la voz de la sabiduría, era la voz de un ego que tenía miedo de perder el control. En la tercera semana la resistencia se volvió más fuerte, mi cerebro gritaba pidiendo cambios, un poco de libertad, y justo ahí algo extraño empezó a suceder. Cuando no cedí, cuando no le di ninguna opción, esa voz se volvió más débil. No desapareció de inmediato, pero se hizo más silenciosa, menos convincente. Luego, una mañana, me di cuenta de que había empezado sin decidirlo. Mi cuerpo entró automáticamente en la secuencia familiar de acciones, sin forzarme, sin cuenta regresiva, sin diálogo interno. Simplemente lo hice, como atarte los zapatos o cepillarte los dientes. No lo piensas, no lo debates, simplemente lo haces porque así es como siempre sucede. Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza de la disciplina. No es la capacidad de obligarte a hacer cosas difíciles, es la capacidad de diseñar un camino tan estrecho que no puedas salirte de él. Cuando solo queda una opción, el cerebro no tiene razones para resistirse, y cuando el cerebro deja de resistirse, la acción se vuelve casi aterradoramente ligera. Un solo camino no te quita la libertad, te libera del caos interior, porque al final lo que nos agota no es hacer lo mismo todos los días, es tener que decidir una y otra vez quiénes somos. Después de un periodo de repetición sin cambios, noté algo muy extraño. Ya no estaba manteniendo la disciplina, simplemente estaba actuando. No porque me esforzara más, sino porque mi cerebro había dejado de participar en el debate. La secuencia familiar de comportamientos se activaba antes incluso de que apareciera el pensamiento consciente. La neurociencia lo explica con mucha claridad. Cuando una acción se repite durante suficiente tiempo en el mismo contexto, el cerebro transfiere el control desde las áreas impulsadas por la fuerza de voluntad hacia los ganglios basales que gestionan los comportamientos automáticos. Estudios sobre la automatización del comportamiento en el MIT muestran que, después de varias decenas de días de repetición estable, el cerebro ya no decide, ejecuta. Este es el momento más importante. La fuerza de voluntad no necesita volverse más fuerte. La motivación no necesita durar para siempre. El comportamiento empieza a cuidarse solo, como un programa que ya ha sido instalado. Podía estar cansado, aburrido o sin motivación. Pero mi cuerpo, aún así, comenzaba la secuencia familiar. La disciplina sostenible no consiste en forzarte durante toda la vida. Es una fase corta en la que repites el tiempo suficiente para que la disciplina ya no sea necesaria. Solo en este punto me di cuenta de que lo que había destruido todos mis intentos anteriores no era la pereza, sino una obsesión con la perfección. Siempre creí que, si no podía hacerlo de manera completa o correcta, entonces era mejor no hacerlo en absoluto. Y ese pensamiento creaba pequeños huecos aparentemente inofensivos, pero lo suficientemente grandes como para que todo se derrumbara. El Zen japonés no enseña una práctica perfecta, enseña una práctica ininterrumpida. Estés cansado, ocupado, enfermo o mentalmente disperso, la práctica continúa de la forma que sea posible, no para lograr resultados, sino para evitar que el flujo se detenga. Un río puede volverse poco profundo, puede ralentizarse, pero si deja de fluir, ya no es un río. Empecé a aplicar esto. En mis peores días hacía la versión más pequeña, menos, más lento, más simple, pero nunca cero. Y esa continuidad fue lo que me mantuvo en movimiento. No es la perfección lo que te cambia. Es negarte a permitirte desaparecer, aunque sea por un solo día. Antes pensaba que el fracaso ocurría porque las circunstancias eran demasiado difíciles, pero la verdad es que siempre perdía en el mismo punto cuando aparecía algo inesperado.
En los días en que las cosas no salían según lo planeado, me veía obligado a tomar decisiones estando cansado y estresado, y en ese momento el cerebro siempre elegía el camino más fácil, saltarse la práctica. Los monasterios zen no permiten que esto ocurra. No esperan a que surja la interrupción para luego discutir qué hacer. Cada situación ya tiene una respuesta. Cuando sucede A, hacen B, sin discusión, sin retraso, sin emoción. Cuando suena la campana, la práctica continúa en el espacio que aún esté disponible. Aprendí a hacer lo mismo. Escribí cada razón que alguna vez me había hecho abandonar y le asigné una respuesta fija a cada una. No una solución perfecta, sino una que fuera suficiente para continuar. Cuando la respuesta se decide de antemano, el cerebro ya no tiene derecho a negociar, y cuando las decisiones no tienen que tomarse en medio del caos, la disciplina deja de ser frágil. Al final, el mayor cambio no estuvo en las cosas que hacía, sino en la persona en la que me convertí. Ya no me veía como alguien que intentaba ser disciplinado. Simplemente era alguien que vivía según ese ritmo. No todos los días eran perfectos, pero todos los días eran coherentes con la misma identidad. Me di cuenta de algo muy extraño: cuando una acción todavía requiere esfuerzo, aún no te pertenece. Solo cuando una acción ocurre de forma natural, sin debate ni automotivación, se convierte verdaderamente en parte de quién eres. La disciplina deja de ser algo que tienes que recordar, se convierte en un reflejo, y ese cambio incomoda a otras personas, no porque seas mejor que ellas, sino porque tu presencia les recuerda las promesas que una vez abandonaron. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas vivir en coherencia con tu nueva identidad. A partir de ese punto ya no estás haciendo lo correcto. Eres el tipo de persona que no puede hacer otra cosa. Al final, comprendí que esta nunca fue realmente una historia sobre la disciplina. La disciplina solo era la superficie. Lo que realmente estaba ocurriendo debajo era un final y un comienzo. El final de la antigua versión de mí mismo, la persona que siempre empezaba con entusiasmo y luego abandonaba en silencio. Y el nacimiento de otra persona, alguien que ya no necesita motivación para continuar. Gucci no te hace mejor de la manera habitual, no te vuelve más trabajador ni más fuerte. Hace algo mucho más radical: te transforma en una persona diferente. Una persona para la cual la constancia ya no es una elección, sino un estado natural. Cuando alguien dice que la forma en que vives no es normal, eso no es un insulto. Es una señal de que has salido del promedio. Y si tuviera que elegir entre mezclarse con la multitud o convertirme en alguien que no puede ser quebrado, sé exactamente qué elegiría. A estas alturas, probablemente, ya te has dado cuenta de algo muy importante. Ya no estás de pie en la línea de salida. El hecho de que hayas escuchado hasta este momento dice que eres alguien que se niega a quedar atrapado en el mismo bucle de siempre. No eres una persona que intenta cambiar. Eres el tipo de persona que ya ha comenzado a vivir de otra manera, aunque solo sea a través de pasos muy pequeños. No necesitas esperar más motivación, no necesitas convertirte en otra persona. Todo lo que necesitas ya está aquí. Lo que está cambiando no son tus hábitos, sino la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue automáticamente. No eres alguien que se rinde con facilidad, eres alguien que regresa de manera constante cada día. Si este video te ayudó a ver tu camino con más claridad, quédate, sigue el canal para que podamos seguir creciendo juntos, sin ruido, sin prisas, solo un poco más firmes cada día.